Millonario lleva a su amante a una cena de lujo y se sorprende al ver a su exesposa cenando con un CEO. Jimena Peña pensó que su tumultuoso divorcio de Esteban Herrera era el final de todo el sufrimiento que había soportado, la desgarradora traición, la vergüenza de ser el centro del chisme en su exclusivo círculo social y el dolor de ver a su exmarido exhibiendo su nueva vida de lujos con una amante seductora a su lado. Ahora, meses después, un encuentro fortuito en el reluciente vestíbulo de un restaurante 5 estrellas está a punto de sacudir todo lo que creían superado. Porque, la misma noche en que Esteban entra pavoneándose con su amante del brazo, se encuentra con Jimena riendo al otro lado de la mesa con un poderoso CEO. Saltarán chispas, viejas heridas se abrirán y secretos impactantes saldrán a la luz. Jimena Peña había sido criada con todos los modales correctos, en los mejores colegios y con la expectativa de llevar una vida de cuento de hadas. Sus padres, Ricardo y Rebeca Peña, habían construido una existencia cómoda en una zona acomodada de Connecticut, asegurándose de que a Jimena nunca le faltara nada. Irónicamente, fue ese mismo entorno privilegiado el que la llevó a cruzarse con Esteban Herrera, un hombre encantador y ambicioso, de orígenes modestos, decidido a escalar social y financieramente. Se conocieron en una gala benéfica en el Club Yale de Manhattan, entre candelabros y copas de champán. Esteban era entonces un emprendedor en ascenso, rebosante de energía y determinación. La chispa fue instantánea. Jimena encontró en su ímpetu algo refrescante, muy distinto a las actitudes arrogantes a las que estaba acostumbrada. Él, por su parte, admiraba su elegancia y sus conexiones en el mundo exclusivo. Eran una pareja improbable, pero durante algunos dulces años, parecía que estaban construyendo una verdadera sociedad. Sin embargo, el éxito puede ser un arma de doble filo. La empresa emergente tecnológica de Esteban despegó más allá de sus sueños más ambiciosos, convirtiéndolo en una estrella emergente entre los capitalistas de riesgo. Pronto se volvió millonario, codeándose con celebridades y magnates, siempre buscando cerrar el próximo gran trato. A medida que su fortuna crecía, también lo hacían las presiones y las tentaciones. Jimena no podía señalar el momento exacto en que el matrimonio comenzó a resquebrajarse, pero empezó con reuniones nocturnas que se alargaban hasta los fines de semana. Con el tiempo, la mirada cálida de Esteban hacia ella se convirtió en una cortesía distante. Cuando los rumores de infidelidad llegaron por primera vez a oídos de Jimena, los desechó como simples habladurías. Quería creer que Esteban seguía siendo el mismo hombre que le mandaba mensajes tontos desde el otro lado del salón solo para decirle que la amaba. Pero para su 4º aniversario, ya no podía negar los cambios en él. Las amistades susurraban sobre una mujer misteriosa vista en el coche de lujo de Esteban, o unos tacones exageradamente sexys encontrados en su oficina del ático. Cada día, el sentimiento de traición se hacía más profundo. Hace un año, después de confrontaciones llenas de lágrimas y dolorosas revelaciones, finalmente se divorciaron. La batalla legal fue breve. Esteban ofreció un acuerdo económico sustancioso, como si el dinero pudiera limpiar su culpa. Amargada y con el corazón roto, Jimena regresó por un tiempo al estado de sus padres, lamiéndose las heridas con cierta privacidad. Los tabloides se hicieron eco del divorcio, retratándolo como otro cuento de hadas roto. En los meses siguientes, Esteban parecía disfrutar su estatus de soltero, fotografiado por paparazzis en clubes exclusivos, casi siempre con una impresionante morena del brazo. Su nombre, se supo después, era Gabriela Piedra, una modelo en ciernes de un pequeño pueblo, ansiosa por saborear la buena vida. Ella se aferraba a él en las fotos de los paparazzi, con expresiones sensuales que contrastaban fuertemente con el estilo más refinado de Jimena. Esta trató de ignorar el torbellino de rumores sobre lo feliz que estaba Esteban, en cambio, se concentró en reconstruir su vida. Consiguió un nuevo empleo como coordinadora de eventos filantrópicos para una importante ONG, y se volcó de lleno en el trabajo benéfico. En esos círculos de voluntariado, encontró un propósito que mitigaba el dolor de su matrimonio roto. Aún así, por más triunfos filantrópicos o amistades solidarias que tuviera, no podía borrar por completo la herida. En los momentos de silencio, recordaba cómo ella y Esteban solían soñar con recorrer el mundo juntos, formar una familia y lanzar sus propios proyectos benéficos. Ahora, todo lo que quedaba eran una cadena de arrepentimientos y un anillo de oro blanco acumulando polvo en su joyero. Fue durante uno de esos eventos filantrópicos que se cruzó con Marcos Espinosa, un apuesto CEO hecho a sí mismo, dueño de una cadena internacional de hoteles de lujo. Jimena organizaba una gran recaudación de fondos para una fundación educativa, y el conglomerado de Marcos había prometido una generosa donación.
Tras semanas de colaboración, Marcos se mostró como mucho más que un empresario distante. Era sorprendentemente accesible, con una sonrisa amable que le iluminaba los ojos color avellana. Aunque Jimena desconfiaba de los hombres ricos y dominantes después de su experiencia con Esteban, la atención respetuosa de Marcos fue desarmándola poco a poco. Una noche, tras una gala benéfica exitosa, Marcos la invitó a cenar. Ella dudó, sintiendo ese conocido nudo de vulnerabilidad, pero hubo algo en la sinceridad de Marcos que la hizo aceptar. Se prometió mantenerlo casual, solo dos profesionales celebrando un trabajo bien hecho. No tenía idea de que esa cena sería el escenario de un dramático reencuentro, ni sospechaba que su exmarido y su amante estarían cenando en ese mismo restaurante, preparando el terreno para una colisión que ninguno de los tres habría podido anticipar. Los restaurantes de lujo en Manhattan suelen alardear de su decoración opulenta, pero la Premier llevaba el lujo a otro nivel. El lugar era famoso por su techo de pan de oro, candelabros de cristal soplado a mano y una lista de espera que podía extenderse por meses. Los comensales desembolsaban miles de dólares por una sola comida, saboreando platos artísticos preparados por un chef con estrella Michelin. Esteban Herrera entró con Gabriela Piedra del brazo. Estaba acostumbrado a atraer miradas en ese tipo de ambientes, y aquella noche no fue la excepción. Vestido con un traje italiano impecable, irradiaba la confianza de un hombre que había conquistado el mundo de los negocios. La anfitriona, al reconocerlo como cliente VIP, los condujo a una mesa exclusiva junto a la ventana panorámica con vista a Central Park. Esteban sintió una oleada de orgullo al notar cómo los demás comensales los observaban, un recordatorio palpable de su éxito. Gabriela, enfundada en un vestido negro ceñido al cuerpo, sorbía una copa de champán mientras le lanzaba a Esteban una mirada adoradora, plenamente consciente de que medio restaurante los estaba mirando. Esta era exactamente la vida glamorosa que siempre había anhelado: caviar, champán y una pareja adinerada que la colmaba de regalos fastuosos. Disfrutaba cada segundo, desde el tono susurrante del maitre al dirigirse a ellos, hasta la presencia discreta de paparazzi rondando la entrada. Mientras hojeaban el menú y hablaban de su próximo viaje a Saint-Barthélemy, Gabriela giró su teléfono para tomar una selfie discreta. Esteban le tomó suavemente la mano, advirtiéndole que mantuviera un perfil bajo. Aunque él disfrutaba del éxito, prefería manejar su imagen pública con cautela, especialmente tras el fiasco de su escandaloso divorcio. Gabriela hizo un puchero, pero accedió. Sabía que el verdadero premio era seguir siendo parte del mundo de Esteban, no una publicación viral fugaz. Mientras tanto, al otro lado del restaurante, la anfitriona guiaba a Marcos Espinosa y Jimena Peña hacia una mesa igualmente exclusiva. Marcos, dueño de una confianza serena forjada a pulso, vestía un traje azul marino perfectamente entallado. Jimena se deslizaba a su lado con un vestido azul profundo que destacaba su figura sin resultar ostentoso. Sentía una mezcla de emoción y nerviosismo. Marcos no solo era un aliado comprometido en temas filantrópicos, sino también un hombre que encontraba cada vez más intrigante. La mesa que Marcos había reservado estaba en el centro del comedor, dándoles una vista sin obstrucciones del entorno exuberante. La suave luz de las velas danzaba sobre la cubertería pulida mientras se acomodaban. Jimena entrelazó las manos sobre su regazo, decidida a mantenerse serena. Intuía que la invitación de Marcos podía ir más allá de una cena casual, pero no sabía si estaba lista para algo más profundo. La conversación comenzó con bromas ligeras sobre la exitosa gala benéfica, y luego derivó hacia los planes de expansión de Marcos en Asia. Jimena aportó ideas sobre el trabajo filantrópico en esas regiones, sus ojos brillando al describir posibles alianzas. Marcos encontraba su pasión contagiosa, era un cambio refrescante frente a las personas interesadas que solía encontrar en su camino hacia la cima. A mitad de los entremeses, Marcos alzó su copa. «Por ti, Jimena», dijo. «Por recordarme que los negocios pueden significar mucho más que ganancias. Me has hecho ver cuánto bien podemos hacer por la educación a nivel mundial». Las mejillas de Jimena se sonrojaron. «Me das demasiado crédito, Marcos. Solo ayudo a conectar a los donantes adecuados con las causas correctas», dijo Jimena, mientras sus copas chocaban suavemente. Por un instante, sus miradas se encontraron, un reconocimiento silencioso de que algo más profundo los unía que una simple sinergia profesional. Jimena sintió un aleteo en el pecho, una sensación que no experimentaba desde mucho antes de su divorcio. Tal vez, después de todo, estaba lista para explorar nuevas posibilidades. En el lado opuesto del restaurante,
sin embargo, la tensión comenzaba a gestarse. Gabriela, con la astucia entrenada de una trepadora social, escaneaba la sala. De pronto se tensó. Creyó reconocer a alguien. ¿Es esa tu exesposa?, murmuró a Esteban, inclinándose hacia él. La que está junto al arreglo central. La mirada de Esteban siguió la indicación de Gabriela. Al ver el perfil familiar de Jimena, elegantemente sentada junto a un hombre que reconoció al instante como Marcos Espinosa, el poderoso magnate hotelero, una oleada de sorpresa lo recorrió. La exesposa a la que había dejado de forma tan fría estaba allí, vestida de gala, sonriendo con calidez a un hombre que lo superaba ampliamente en fortuna. Una punzada de celos inesperados se le enroscó en el pecho, seguida de una mezcla de ira e intriga. Intentando disimular sus emociones, Esteban forzó una risa. «Qué pequeño es el mundo», dijo, aunque su voz sonó tensa incluso para él. Esto no era una cafetería cualquiera ni un bistró de moda, la Premier era una fortaleza de exclusividad. Quienes cenaban allí eran la élite absoluta. Y la última persona que quería ver era a Jimena, especialmente no en compañía de alguien tan influyente y rico como Marcos Espinosa. Gabriela arqueó una ceja perfectamente delineada, una sonrisa felina curvando sus labios. «Quizás deberíamos saludar», sugirió, con un tono impregnado de falsa inocencia. Siempre es cortés saludar a una exesposa, y a su acompañante. Esteban apuró su copa de champán. «Ya veremos», murmuró, mientras lanzaba otra mirada cargada de incomodidad hacia la mesa de Jimena. Si había algo que detestaba, era sentirse opacado, y la presencia de Marcos Espinosa amenazaba precisamente con eso. Parte de él quería marchar hasta allá y reafirmar su territorio social, pero sabía que cualquier confrontación podía escalar rápidamente. Mientras los meseros desfilaban con platos suntuosos de wagyu y risotto de langosta, dos mesas separadas se preparaban, sin saberlo, para una inminente colisión. Jimena no tenía idea de que Esteban se encontraba allí, a solo unos pasos, sintiendo el ardor de los celos. Marcos, por su parte, permanecía ajeno al hecho de que el CEO de una empresa emergente tecnológica y exesposo de Jimena los observaba desde lejos. En cuestión de minutos, ese mundo cuidadosamente curado de alta cocina y apariencias elegantes iba a sumirse en un torbellino de viejos resentimientos y nuevas tentaciones. La noche apenas comenzaba, y las chispas estaban a punto de volar de formas que ninguno de ellos habría podido prever. Todo el cuerpo de Esteban estaba en tensión. Seguía lanzando miradas hacia la mesa de Jimena, intentando evaluar el nivel de intimidad entre ella y Marcos Espinosa. Gabriela, siempre lista para avivar el drama, susurraba comentarios al oído de Esteban de vez en cuando. «Se ven bastante acaramelados, ¿no? O seguro él está pagando todos esos diamantes que lleva puestos», dijo, aludiendo a los delicados pendientes de diamantes que, irónicamente, habían sido un regalo de Esteban. Sus comentarios venenosos hacían que la mandíbula de Esteban se tensara aún más. Parte de él quería pensar que los celos eran irracionales. Después de todo, ¿no había sido él quien puso fin a todo y siguió adelante con Gabriela? Y sin embargo, ver a Jimena, radiante bajo la luz dorada de la Premier, más segura de sí misma que nunca, sentada al lado de un hombre con tanto o más poder y riqueza que él, despertaba una sensación de posesión que no esperaba. Finalmente, después de picotear su entrada adornada con caviar, Esteban decidió que no podía seguir allí sentado. Se levantó, ignorando la sonrisa de triunfo mal disimulada de Gabriela. «Voy a saludar», anunció, intentando sonar casual. «Me gustaría que las cosas sigan siendo civilizadas». Los labios rojos de Gabriela se curvaron con diversión. «Diviértete», dijo, girando su copa de vino. «Yo estaré aquí, esperando». Una espiral de tensión se enroscaba en el pecho de Esteban mientras atravesaba las mesas, intentando no parecer un hombre en misión. Sus pasos se volvían más pesados a medida que se acercaba al centro del salón. En cuestión de segundos, se encontraba junto a la mesa de Marcos y Jimena. De cerca, la escena se veía aún más íntima de lo que parecía desde lejos. Marcos se inclinaba levemente hacia ella mientras Jimena describía algo que hacía brillar sus ojos de entusiasmo. Esteban carraspeó. La mirada de Jimena se alzó de inmediato. En cuanto lo reconoció, su expresión pasó de sorpresa a compostura, la máscara de cortesía deslizándose sin esfuerzo en su rostro. «Esteban», dijo, inclinando levemente la cabeza. «No esperaba verte aquí». Marcos Espinosa, que estaba a mitad de una carcajada,
se quedó en silencio. Sus ojos color avellana destellaron con curiosidad mientras evaluaba al recién llegado. Había escuchado rumores de que el divorcio de Jimena había involucrado a un empresario tecnológico adinerado, pero nunca había conocido en persona a Esteban Herrera. Con un gesto cortés, Marcos extendió la mano. Buenas noches. Soy Marcos Espinosa. Esteban le estrechó la mano, notando el apretón firme que hablaba de seguridad. Esteban Herrera. Creo que ya hemos oído hablar el uno del otro por la ciudad, dijo Esteban, con tono amable, aunque por dentro sus pensamientos hervían. Este es el hombre que me ha reemplazado en la vida de Jimena. Jimena mantuvo la calma. ¿Cómo has estado, Esteban?, preguntó, con la sincera intención de que el encuentro no se tornara desagradable. Había esperado que su exmarido no se acercara, pero sabía que algún tipo de confrontación era inevitable. Esteban forzó una sonrisa. Ocupado, como siempre, expandiendo el negocio. Veo que ustedes también disfrutan de una linda velada, añadió, haciendo un gesto hacia el lujoso restaurante, como queriendo destacar la opulencia que tan bien conocía. Marcos asintió, sin pasar por alto el tono ligeramente filoso de Esteban. Sí, estamos celebrando un logro importante en nuestra labor benéfica. Jimena fue clave para recaudar fondos para nuevas iniciativas educativas. Los labios de Esteban se tensaron. Recordaba la época en que él y Jimena hacían trabajo filantrópico juntos, pero eso fue antes de que su imperio creciera tanto que ya no quedaba tiempo para dar de verdad. Qué bien, dijo, sin mucho entusiasmo. Jimena captó el destello de resentimiento en los ojos de Esteban. Lo reconocía, era el mismo que aparecía en los últimos meses de su matrimonio, esa ira silenciosa que brotaba cuando él se sentía opacado o desplazado. Trató de mantener una fachada cordial, preparándose para que él dijera algo hiriente. Lo último que deseaba era un espectáculo frente a Marcos o ante los ojos curiosos de la élite presente. En ese momento, Gabriela apareció detrás de Esteban, enlazando un brazo en el suyo. Sonrió dulcemente, aunque sus ojos brillaban con picardía. Hola, dijo, extendiendo una mano perfectamente cuidada hacia Marcos. Soy Gabriela Piedra, la compañera de Esteban. El énfasis en compañera no pasó desapercibido para Jimena. Gabriela giró hacia ella con una leve sonrisa burlona. Y tú debes ser la exesposa. Un placer conocerte. He oído tanto sobre ti. Jimena se mantuvo serena, aunque el estómago le daba vueltas. Reconocía a Gabriela de las fotos en las revistas del corazón, estilizada, de aire provocador, el polo opuesto de la sofisticación clásica de Jimena. Encantada, dijo, obligándose a mantener la cortesía. Marcos observó la tensión con el ceño ligeramente fruncido. Colocó una mano en la espalda de Jimena, un gesto de apoyo que no pasó desapercibido para Esteban. Ya que todos nos hemos presentado, dijo Marcos, intentando disipar el ambiente, ¿por qué no se sientan con nosotros un momento? No todos los días uno se encuentra con conocidos en la premier. Jimena casi se atragantó con la palabra conocidos, pero logró mantener una expresión amable. Esteban, viendo una oportunidad para retomar el control de la situación, aceptó de inmediato. Gabriela le lanzó a Jimena una mirada triunfal, como si hubiera sido invitada a un ring personal en el que podía presumir su dominio sobre Esteban. Con cierta reticencia, Jimena corrió su silla para hacer espacio, sintiendo como el corazón le retumbaba en el pecho. Marcos hizo señas a un camarero para traer sillas adicionales, sin saber que acababa de abrir la puerta a un torbellino emocional que nadie estaba preparado para enfrentar. Mientras reacomodaban el espacio, el ambiente lujoso se volvió sofocante. Los espejos reflejaban a un cuarteto unido por hilos desordenados de amor, traición y nuevos deseos. El personal, percibiendo la tensión, se retiró discretamente. Las próximas palabras intercambiadas en esa mesa definirían sus futuros de formas que aún no podían imaginar. Con los cuatro reunidos alrededor de una mesa a la luz de las velas, la opulencia de la premier se sentía como una jaula dorada. Jimena se sentó rígida, deseando estar en cualquier otro lugar. Sin embargo, al ver la sonrisa cordial de Marcos y como pedía nuevas copas de vino, entendió que no había una salida elegante. Levantarse de golpe solo alimentaría los chismes. Gabriela no perdió tiempo. Se inclinó hacia adelante, pestañeando exageradamente. Este lugar es absolutamente deslumbrante, dijo, como si recitara un guión.
Esteban y yo venimos aquí a menudo, ¿verdad, cariño? Esteban asintió con desgano, visiblemente distraído. Seguía mirando hacia Marcos, evaluándolo, el traje, la presencia, incluso sus gestos. Su corazón latía con fuerza ante los celos crudos y sorpresivos que sentía al ver la actitud protectora de Marcos hacia Jimena. Tratando de rescatar un poco de cordialidad, Marcos carraspeó. He oído que el chef está preparando un nuevo menú de degustación. Tal vez deberíamos probarlo algún día, dijo, dirigiendo el comentario más a Jimena que a los demás. Jimena asintió, forzando una sonrisa. Notó cómo Gabriela estudiaba el reloj de Marcos, una pieza suiza exquisita que costaba más que el salario anual de muchas personas. Sintió un retorcijón de molestia. Probablemente lo está evaluando igual que evaluó a Esteban, pensó Jimena. Y esa realización encendió una chispa de empatía hacia su exmarido. ¿Acaso Gabriela se le había pegado justo cuando empezó a brillar? ¿Pero era esa empatía suficiente para borrar todo el dolor del pasado? Difícilmente. Gabriela tomó un delicado sorbo de champán. Marcos, comenzó, fingiendo interés casual, es Marcos Espinosa, ¿cierto? CEO del grupo hotelero Espinosa. Marcos asintió, los labios apretándose apenas. Así es. Y tú debes de estar forjando una carrera interesante en el mundo del modelaje, ¿verdad? Las pestañas de Gabriela revolotearon. Oh, bueno. Hago algunos anuncios impresos de vez en cuando, pero estoy mayormente entregada a causas filantrópicas, con Esteban, dijo Gabriela, haciendo una pausa para que sus palabras calaran, igual que Jimena solía hacer con él. La puya fue sutil, pero el mensaje era claro: Jimena, eres cosa del pasado. Yo he ocupado tu lugar. A Jimena le ardieron las mejillas, pero mantuvo la compostura. Se negó a rebajarse a comentarios mezquinos, aunque el estómago le diera vueltas de rabia. Marcos le dio un suave toque en la mano bajo la mesa, un gesto de apoyo que ella valoró más de lo que las palabras podían expresar. Esteban, sin embargo, notó el gesto y sus ojos se encendieron con algo parecido al arrepentimiento. ¿Había alejado a alguien que de verdad se preocupaba por él por una mujer que parecía deslumbrada por el estatus y el dinero? Decidió cambiar de tema. Entonces, Marcos, tengo entendido que estás expandiéndote al sudeste asiático pronto. Debe ser una gran empresa. Marcos respondió con soltura profesional, describiendo sus nuevos hoteles en Singapur y Hong Kong, los programas filantrópicos que su compañía patrocinaba para comunidades locales y las complejidades de trabajar entre culturas distintas. Jimena intervino, haciendo referencia a su experiencia organizando eventos para una ONG educativa en esas regiones. La sinergia entre ambos era evidente, y una camaradería natural brillaba entre ellos. Escuchar a Jimena hablar con tanta pasión y conocimiento despertó en Esteban un extraño dolor en el pecho. Siempre había sido brillante y determinada, cualidades que lo atrajeron desde el principio. Recordó cómo, en los primeros años de su matrimonio, su entusiasmo filantrópico le parecía casi más cautivador que su belleza. Pero el éxito lo había cambiado, y sospechaba que a ella también, aunque de formas distintas. Gabriela, percibiendo la distracción de Esteban, colocó una mano perfectamente arreglada sobre su brazo, sonriendo. Esteban también ha estado viajando mucho, ¿verdad, amor? Está buscando oficinas nuevas en Dubái, dijo, lanzando una mirada rápida al reloj de Marcos y luego a su rostro, tratando de medir si le impresionaba. Esteban forzó una sonrisa, renuente a mostrar vulnerabilidad. Sí, Dubái. Tenemos grandes inversionistas allí, comentó, lanzando un par de frases sobre expansiones globales, aunque sin el brillo habitual en su voz. La conversación se estancó. La tensión se hacía cada vez más espesa en el aire. Entonces, inesperadamente, un hombre se acercó a la mesa, era el maitre, acompañado de un miembro del personal que murmuró algo sobre un alboroto con paparazzi afuera. El maitre ofreció disculpas en voz baja, explicando que algunos rostros conocidos en el restaurante esa noche habían atraído la atención de los medios. ¿Quisieran que los traslademos a un salón privado?, preguntó cortésmente, mirando tanto a Marcos Espinosa como a Esteban Herrera. Queremos asegurar su privacidad y la de sus acompañantes. A Jimena se le aceleró el pulso. Sabía que cualquier foto de los cuatro juntos podría desatar un frenesí en los tabloides. Marcos la miró, captando su preocupación. Lo agradeceríamos, respondió. Se levantaron,
y el personal los condujo por un pasillo lateral hacia un salón privado más lujoso, cubierto por cortinas de terciopelo. Un gran piano de cola descansaba en una esquina, sin tocarse, mientras suaves notas de jazz fluían desde altavoces ocultos. La luz era más tenue, íntima, acentuando una sensación de claustrofobia. Gabriela se acomodó en un diván de terciopelo, cruzando las piernas con elegancia, claramente encantada con este desvío VIP. Esteban permanecía a su lado, pero lanzaba constantes miradas hacia Jimena y Marcos, que se habían sentado en un diván cercano. El personal ofreció champán fresco. Nadie se negó. Cada sorbo parecía afilar las tensiones latentes que circulaban entre ellos. Finalmente, Marcos rompió el silencio. Bueno, esto sí que es inesperado, logró decir con una media sonrisa, mirando a Jimena. Ella se encogió ligeramente de hombros. Quería desaparecer entre los cojines del sofá, pero también sentía una determinación muda de no dejarse amedrentar por Esteban ni su acompañante. Gabriela, por supuesto, decidió avivar el fuego. Recuerdo haber leído algo sobre tu acuerdo de divorcio, Jimena. Muy discreto todo, pero esas cosas siempre terminan filtrándose, ¿no? Dijo Gabriela, dirigiéndose a Marcos como si lo invitara a especular. Jimena se tensó, la rabia hirviendo bajo su exterior sereno. Marcos frunció el ceño. Eso es algo personal, señorita Piedra, dijo con voz firme. Estoy seguro de que ninguno de nosotros quiere caer en chismes. Los labios de Gabriela se curvaron en una sonrisa lenta y felina. Por supuesto. Mis disculpas. La disculpa sonó hueca. Esteban sintió una punzada de culpa. ¿De verdad había dejado entrar a alguien tan mezquina y superficial en su vida? Sin embargo, su orgullo no le permitía rechazarla frente a Marcos y Jimena, al menos no todavía. Así que desvió el tema una vez más. Marcos, ¿cómo logras equilibrar tu vida personal con un imperio global? Marcos respondió con cortesía, explicando cómo delegaba tareas, se mantenía en contacto con juntas filantrópicas y procuraba reservar tiempo personal. Jimena lo escuchaba, recordando nuevamente la sinergia entre ellos, filantropía, negocios, un sentido de propósito. Lanzó una mirada fugaz a Esteban, recordando cómo, en otro tiempo, compartieron el sueño de construir un éxito con impacto social. Ahora, ese sueño estaba hecho trizas, reemplazado por este extraño espectáculo de competencia velada. La intimidad del salón privado no ofrecía escape alguno a las emociones enredadas. Todos sorbían su champán, lidiando en silencio con remordimientos, inseguridades o ira. Y en algún lugar del exterior, las cámaras parpadeaban, capturando fragmentos del drama de la noche que los tabloides pronto distorsionarían a su antojo. Dentro del salón, la tensión se había cristalizado. Gabriela, decidida a no quedar opacada, comenzó a bombardear a Marcos con preguntas sobre sus esfuerzos filantrópicos. Trataba de alinearse con él, haciendo vagas afirmaciones sobre su propio interés en causas benéficas, aunque tropezaba con los detalles y nadie se molestó en profundizar. Esteban, junto a ella, no podía evitar notar lo forzada que parecía esa conversación, sobre todo comparada con la pasión auténtica que compartían Jimena y Marcos por esos temas. Finalmente, Marcos se puso de pie, haciendo una leve reverencia. Necesito hablar con el maitre sobre nuestra privacidad, explicó. Jimena, ¿me acompañas? Quería ofrecerle una salida, un respiro de aquel ambiente sofocante. Ella aceptó, y ambos salieron juntos, dejando a Esteban y Gabriela solos por un momento en el diván de terciopelo. El silencio entre ellos era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Gabriela jugueteaba con su teléfono, como considerando tomarse una selfie para inmortalizar su entorno glamoroso. Los pensamientos de Esteban giraban en espiral, cargados de arrepentimientos. No quería estar con una mujer que solo lo veía como una billetera y un trampolín hacia la fama. Pero una parte de él había elegido ese camino, atraído por el brillo superficial justo cuando su matrimonio se desmoronaba. Impulsivamente, extendió la mano hacia el teléfono de Gabriela, bajándolo. Basta de fotos, murmuró. Un destello de molestia cruzó el rostro de ella, pero obedeció. Solo quería una rápida. Dije que basta, la voz de Esteban tenía un filo que incluso a él mismo lo sorprendió. Exhaló, intentando calmarse. Perdón, es solo que esto es complicado. Gabriela giró su cuerpo hacia él, tocándole el brazo con suavidad.
¿Ver a Jimena con ese CEO te está afectando?, preguntó en voz baja. Él se movió incómodo, pero Gabriela insistió. Mira, lo entiendo. Los ex pueden remover emociones, sobre todo si están mejor de lo que uno esperaba. Pero recuerda, tú también has tenido éxito. Yo estoy a tu lado. No dejes que un viejo amor eclipse lo que tenemos. Sus palabras, aunque intentaban tranquilizarlo, solo añadían más confusión a su interior. Esteban no estaba seguro de qué tenía con Gabriela. A ella le gustaban las fiestas, los viajes, los regalos lujosos, pero ¿le importaba él, el hombre detrás del dinero? Recordó el apoyo incondicional de Jimena en los inicios de su empresa emergente, como creyó en él mucho antes de que el mundo lo hiciera. Una oleada de nostalgia lo invadió, casi lo ahogaba. Retiró con suavidad la mano de Gabriela. No hablemos de eso ahora. Ya regresarán. Esteban forzó una media sonrisa, pero sus ojos traicionaban el conflicto interno. Gabriela, que no toleraba que amenazaran su territorio, ocultó su frustración tras una fachada de aparente serenidad. Al otro lado del salón, Marcos y Jimena hablaban con el maitre. Mientras Marcos se ocupaba de los detalles logísticos, los ojos de Jimena volvían con frecuencia al diván, inquieta por haber dejado solos a Esteban y Gabriela. Temía que Gabriela provocara algún drama. Marcos notó su incomodidad. ¿Todo bien? Jimena esbozó una sonrisa tensa. Estoy bien, simplemente no esperaba cenar esta noche con mi exmarido y su amante. Marcos asintió con comprensión. Es mucho que manejar. Si quieres, podemos irnos. Estoy seguro de que puedo arreglar una salida discreta. Jimena lo consideró. Deseaba escapar, pero algo dentro de ella también anhelaba cerrar ese capítulo. Tal vez enfrentar a Esteban y a Gabriela era un paso necesario para sanar. Terminemos esto con elegancia, decidió. Podemos despedirnos y marcharnos. Marcos admiró su entereza. Eres más valiente de lo que crees, murmuró. Ella sintió una cálida punzada ante ese elogio sutil. Regresaron a la mesa, donde Esteban adoptaba una postura rígida junto a Gabriela. La tensión seguía suspendida en el aire como una carga estática. Jimena carraspeó. Creo que Marcos y yo nos iremos pronto. Tenemos un evento temprano mañana. Esteban asintió, sintiendo una mezcla de alivio y una extraña decepción. Gabriela frunció los labios mientras examinaba el vestido de Jimena. Qué lástima, la noche es joven. ¿Segura que no quieres quedarte a ponernos al día? Su tono destilaba sarcasmo, disfrutando visiblemente del intento de incomodar a Jimena. ¿Marcos intervino con elegancia? La agenda filantrópica de Jimena la mantiene bastante ocupada. No quisiéramos abusar del tiempo de nadie. Se giró hacia Esteban, ofreciéndole la mano. Fue interesante conocerte. Te deseo lo mejor con tus proyectos de expansión. Esteban respondió con un gesto educado. Igualmente. Tal vez nos crucemos otra vez. Las palabras sonaban huecas, pero hizo el esfuerzo de conservar la dignidad. Jimena, sin confiar en poder hablar sin que le temblara la voz, simplemente ofreció a Gabriela una sonrisa fría. Que disfruten el resto de la velada, dijo, dominando su expresión. Gabriela respondió con una sonrisa empalagosa. Oh, lo haremos. Con eso, Marcos colocó suavemente una mano en la espalda de Jimena, guiándola a través de las cortinas de terciopelo del salón. Un miembro del personal los condujo hacia una salida discreta, lejos de los paparazzi. Al entrar en el ascensor, Jimena soltó un suspiro tembloroso. Marcos la observó de perfil. Estás manejando todo esto con una gracia admirable. Sé que no es fácil. Ella le dedicó una sonrisa irónica. Gracias por intervenir. Si no hubieras estado ahí, tal vez habría perdido la compostura. Entre los dos cruzó una gratitud silenciosa, una sensación de que Marcos era más que un socio filantrópico o una cita para cenar. Podía ser un aliado silencioso en su camino hacia la sanación. Mientras tanto, en el salón, Esteban hizo señas al personal para que le trajeran una bebida fuerte. Gabriela le frotó el hombro, en lo que interpretaba como un gesto de consuelo. Esteban miraba el pasillo vacío por donde Jimena había desaparecido,
con un torbellino en el pecho, celos, arrepentimiento y una extraña nostalgia protectora. Gabriela, percibiendo su ánimo, susurró. No pienses más en tu ex. Tenemos un vuelo a Saint-Barthélemy pronto, ¿recuerdas? Concentrémonos en nosotros. Esteban apartó la mirada de las cortinas, forzando otra sonrisa. Sí, en nosotros. Pero en el fondo de su mente, el rostro sereno de Jimena lo perseguía. Él había contado con su apoyo, su amor. Ahora ella estaba forjando un nuevo camino, al lado de un hombre que parecía valorar cada parte de ella. La sensación de pérdida lo roía, un recordatorio doloroso de las grietas que él mismo había permitido que se formaran en lo que una vez fue un matrimonio prometedor. A medida que el jazz suave volvía a sonar en el salón, dos parejas muy distintas lidiaban con verdades no dichas, una dejaba atrás los muros relucientes, adentrándose en una ciudad llena de posibilidades infinitas. La otra seguía anclada a las ilusiones de una vida glamorosa, pero con la creciente sospecha de que ya no brillaba como antes. Los tabloides no tardaron en encender las especulaciones sobre la inusual cena entre cuatro en la Premier. A la mañana siguiente, las redes sociales bullían con fotos de Marcos Espinosa escoltando a Jimena Peña por una salida lateral, mientras Esteban Herrera y Gabriela Piedra se quedaban atrás. Distintos medios tejieron sus propias versiones: empresario tecnológico millonario vive incómodo reencuentro con su exesposa y magnate hotelero, o la mirada helada de Gabriela Piedra, celos del coqueteo del CEO con la señora Herrera. Jimena despertó con una avalancha de mensajes de amigos, algunos ofreciendo apoyo, otros buscando chismes. Respondió con cortesía, limitándose a decir que fue una coincidencia y que todos se mantuvieron cordiales. Pero, en el fondo, aún podía sentir la tensión vibrando. Tras prepararse una taza de café, Jimena recorría los titulares en su móvil, prometiéndose no dejar que el circo mediático la arrastrara de nuevo al dolor. Ese día tenía agendada una reunión con Marcos en su oficina corporativa para cerrar una alianza filantrópica. Al pasar frente al espejo del pasillo, se acomodó un mechón rebelde detrás de la oreja. Se juró mantener la compostura, el enredo emocional de la noche anterior no eclipsaría sus objetivos profesionales. Una hora más tarde, llegó a la Torre Espinosa International, un rascacielos reluciente que simbolizaba el imperio de Marcos. El área de recepción ejecutiva lucía pisos de mármol pulido y obras de arte minimalistas. Una asistente personal la condujo hasta la sala privada de reuniones de Marcos. Jimena esperaba un ambiente formal, pero él la recibió con una sonrisa cálida. Gracias por venir, Jimena. Tomemos asiento. Hablaron del fondo de becas planeado, de la distribución de los recursos y del cronograma para los anuncios oficiales. Aunque el tema era estrictamente laboral, un trasfondo de preocupación personal flotaba en el aire. Eventualmente, Marcos tocó el tema. ¿Cómo te sientes después de anoche? Espero que la prensa no te haya agobiado. Jimena suspiró. A los tabloides les encanta inventar historias, pero lo sobrellevaré. Solo agradezco tu apoyo. Pudo haber sido mucho peor si no hubieras estado allí. La expresión de Marcos se suavizó. Sabes que puedes contar conmigo. Y lamento que tuvieras que pasar por eso. Nunca es fácil toparse con alguien del pasado, sobre todo si la historia fue complicada. Jimena asintió con gratitud. Tuve suerte de tener a un verdadero amigo a mi lado. La palabra amigo quedó suspendida en el aire, y los ojos de Marcos destellaron con una pregunta no dicha. Jimena no pasó por alto el matiz, pero no estaba lista para definir nada más, todavía. En lugar de responder, carraspeó y volvió al tema filantrópico, mientras una oleada de emociones encontradas se agitaba en su interior. ¿Amistad? ¿Algo más profundo? Necesitaba tiempo para ordenar lo que sentía. Al otro lado de la ciudad, Esteban Herrera se consumía en su ático, ignorando los correos de negocios que se acumulaban. En 3 días debía volar con Gabriela a Saint-Barthélemy, pero la idea ya no le emocionaba. En cambio, no podía dejar de revivir la imagen de Jimena junto a Marcos Espinosa. Parecía realmente feliz, pensó, sintiendo una punzada de arrepentimiento como un puñetazo en el estómago. Gabriela se paseaba por la sala, dando instrucciones al personal sobre qué conjuntos empacar. De vez en cuando intentaba captar la atención de Esteban. ¿Qué opinas de este bikini? ¿O mejor llevo el set de diamantes que me regalaste el mes pasado? Él respondía con desgano,
avivando la insatisfacción de Gabriela. Percibía que su mente no estaba en el viaje. Finalmente, se dejó caer junto a él en el sofá, cruzando los brazos. Esteban, has estado insoportable desde que salimos de la premier. ¿Es por Jimena? ¿Estás celoso o qué? Su reacción instintiva fue negar. No estoy celoso, dijo con rigidez. Pero, incluso mientras hablaba, una voz interior le decía lo contrario. Sentía envidia, sí, del éxito de Marcos, pero más aún de la conexión genuina que parecía tener con Jimena. No me gusta cómo la prensa está distorsionando todo, añadió. Gabriela bufó. Que hablen. Nosotros tenemos un vuelo rumbo al paraíso. Enfócate en eso. Se levantó con dramatismo, sacudiendo su melena. Voy a la Quinta Avenida por unas cosas de último minuto. ¿Vienes? Esteban negó con la cabeza, fingiendo estar ocupado. Tengo llamadas pendientes. Decepcionada, pero decidida a no malgastar el día, Gabriela se marchó. Esteban, solo, reflexionó sobre la ironía. Él había puesto fin a su matrimonio buscando una vida más libre y glamurosa, y ahora se sentía vacío, deseando algo más profundo. Recordó cómo Jimena creía en él cuando nadie más lo hacía, cómo compartían conversaciones nocturnas soñando con usar su riqueza para hacer el bien. Con Gabriela, esos temas solo surgían si ayudaban a su imagen pública. Impulsivamente, tomó el teléfono y buscó un contacto que no usaba desde el divorcio, Ariadna Santamaría, una amiga en común que se mantuvo cercana a Jimena después de la ruptura. Ariadna era conocida por sus consejos francos. Tal vez lo que necesitaba era una dosis de verdad. Titubeó, luego escribió un mensaje rápido. Hola, Jess. Soy Esteban. Sé que ha pasado tiempo. ¿Podemos hablar? Los segundos se volvieron minutos. Justo cuando asumía que ella lo ignoraría, apareció una respuesta. Esto es inesperado. ¿Estás bien? Esteban exhaló, con una mezcla de alivio y ansiedad. Tecleó. La verdad, no mucho. Necesito perspectiva. La respuesta fue breve, directa, muy Ariadna. Nos vemos en Hudson Café. Mañana. 4 de la tarde. Esteban dejó el teléfono a un lado, sintiendo que algo se destrababa en su pecho. Ariadna no se andaba con rodeos, si él buscaba claridad, ella se la daría, le gustara o no. Miró por la ventana de su dormitorio, hacia el horizonte de Manhattan que antes lo llenaba de entusiasmo. Ahora, cada edificio resplandeciente parecía burlarse de él. La riqueza y el éxito nunca le habían parecido tan vacíos. Y mientras pasaban las horas, una única verdad lo presionaba, tal vez había perdido algo invaluable, y podría ser demasiado tarde para recuperarlo. A la tarde siguiente, Esteban llegó al Hudson Café, un rincón acogedor junto al río, lleno de jóvenes profesionales en su hora de almuerzo. Localizó a Ariadna Santamaría en un reservado junto a la ventana, tomando un café con leche. Ella hojeaba una revista, su cabello castaño ondulado enmarcando un rostro marcado por el escepticismo. Al ver a Esteban, sus labios se apretaron en una línea firme, ni sonrisa ni ceño fruncido, más bien una neutralidad calculada. Esteban se deslizó en el asiento frente a ella. El aroma persistente del espresso lo ancló un poco a tierra, pero los nervios seguían encendidos. Ariadna dejó la revista a un lado y cruzó los brazos. Dijiste que necesitabas perspectiva, empezó con su habitual franqueza. Así que habla. Camina o corre, pero habla. Él se frotó las sienes, buscando las palabras adecuadas. Me crucé con Jimena anoche, en la premier. Estaba con Marcos Espinosa, explicó, detallando el torbellino de tensión, la conversación forzada y la punzada de celos inesperados que lo habían sacudido. Ariadna arqueó una ceja. Tú fuiste quien terminó el matrimonio, ¿recuerdas? Si ella ha seguido adelante, está en todo su derecho. Esteban hizo una mueca. Lo sé. No es que no quiera que sea feliz, lo deseo. Pero verla con él me hizo darme cuenta de que tal vez cometí un error. Nunca supe valorar realmente lo que Jimena y yo teníamos. La mirada de Ariadna se agudizó. Déjame adivinar, ahora que la ves con un hombre posiblemente más exitoso y comprometido con causas que tú, te pica el ego.
La observación fue como una bofetada. Esteban bajó los hombros. Supongo que sí, admitió en voz baja. Odio sentirme opacado, pero va más allá. Jimena no era un trofeo que no pude conservar. Era auténtica. Compartíamos algo profundo. Y no puedo evitar preguntarme si me rendí demasiado pronto. Ariadna lo estudió un momento. ¿Y Gabriela? Él dudó. Es divertida, supongo. Pero todo es superficial. Me doy cuenta de que he estado intentando llenar un vacío con fiestas y lujos. Ella no parece interesada en construir algo real, al menos, no desde lo que yo veo. Y, honestamente, no sé si la amo o si solo amo la idea de no estar solo. Ariadna soltó una risa breve y seca. Eso suena como una receta para el desastre. Bajó un poco el tono y continuó. Mira, Esteban, tú sabes que después del divorcio me quedé del lado de Jimena porque la vi destrozada. Ella merecía algo mejor. Y tú estabas demasiado perdido en tu nueva vida de millonario para darte cuenta del daño que causaste. ¿Estás preguntando si deberías intentar recuperarla? La garganta de Esteban se tensó. ¿Eso siquiera es posible? Está con Marcos Espinosa. Parecen una pareja muy bien equilibrada. No quiero arruinar su felicidad. Ariadna dio un sorbo lento a su café, su expresión suavizándose un poco. Jimena es una mujer hecha y derecha. Ya no está para más corazones rotos. Y sé que Marcos la respeta. Si quieres intentar reconectar, más te vale estar listo para que te rechace. Podría quedarse con Marcos. Una punzada de temor se clavó en el pecho de Esteban. ¿Entonces piensas que debería dejarlo pasar? Pienso que debes averiguar qué es lo que realmente quieres. Y si estás dispuesto a hacer el trabajo necesario para recuperar su confianza, si es que eso aún está sobre la mesa. Se inclinó ligeramente hacia él. Pero dejemos algo claro, ella no te debe nada. Si esperas una reconciliación fácil, olvídalo. Y si todo esto es solo por tu ego herido, haznos un favor a todos y déjala ser feliz. Esteban inhaló hondo, tembloroso. Por eso te pedí perspectiva, pensó. Tienes razón. No es solo el ego. Me arrepiento de haber dejado que el éxito eclipsara lo que realmente importaba. Pero ya no quiero ser el villano en su historia. Ariadna lo miró con una simpatía inusual. Entonces habla con ella. Pide perdón. Sin expectativas. Si hay alguna posibilidad de un nuevo capítulo, empieza con la honestidad. Hablaron otro rato, desmenuzando la complejidad de sus emociones. Antes de irse, Ariadna ofreció una advertencia final. No olvides que Marcos no es una aventura pasajera. Es un hombre poderoso que puede darle a Jimena todo lo que una vez soñó contigo, pero sin el drama. Las palabras pesaron en el corazón de Esteban, pero también aclararon su resolución. Después de que Ariadna se fue, él se quedó mirando la espuma girando en su café intacto. Luego escribió un mensaje a su asistente, que cancelaran el viaje a Saint-Barthélemy con Gabriela. Si iba a enfrentar el caos emocional dentro de sí, tenía que dejar de escapar a paraísos tropicales. Sabía que Gabriela reaccionaría con furia, o, peor, con manipulación. Tendría que manejar eso también. Pero primero, necesitaba encontrar una forma genuina de hablar con Jimena. Quizás invitarla a un café, o mejor aún, a un lugar neutral y seguro donde pudieran hablar a solas. No tenía ilusiones, una sola conversación no arreglaría todo. Pero podría ser el primer paso hacia una redención, o un cierre definitivo. Al salir del café, una tenue claridad lo acompañó. El bullicio de la ciudad ya no se sentía tan asfixiante, sino como una sinfonía de posibilidades. Se dio cuenta de que el verdadero éxito no se trataba de tener la mejor mesa en la Premier ni el ático más ostentoso, sino de construir vínculos auténticos, vivir con integridad y, tal vez, encontrar un amor que sobreviva al brillo pasajero de la riqueza. Esteban Herrera miró su teléfono, el corazón latiéndole con fuerza. El mensaje que acababa de escribir lo dejaba expuesto, vulnerable. Jimena, soy Esteban. ¿Podemos tomar un café? Solo para hablar. Dudó, el dedo suspendido sobre el botón de enviar.
Los recuerdos de su último encuentro en la Premier lo golpearon. Jimena, radiante y segura, con Marcos Espinosa a su lado. Una punzada de celos y arrepentimiento se retorció en su interior. Pero si de verdad quería cerrar ese capítulo, o reescribirlo, necesitaba dar ese paso. Finalmente, Esteban presionó enviar. Para su sorpresa, la respuesta de Jimena llegó minutos después. ¿Cuándo y dónde? El alivio se mezcló con los nervios. Propuso encontrarse al día siguiente en West Sand Park. Ella aceptó, de forma sucinta y serena, sin revelar nada sobre sus emociones. Esa noche, Esteban apenas durmió, dividido entre la esperanza y el temor. A la tarde siguiente, la luz del sol iluminaba el West Sand Park. Familias hacían picnic sobre el césped, corredores daban vueltas alrededor del estanque. Esteban eligió una banca cerca de la fuente, donde el agua se elevaba en arcos gráciles. Sujetaba un café con leche que apenas podía saborear, mientras escaneaba el lugar con la mirada. Pronto la vio acercarse. Jimena llevaba una blusa sencilla y vaqueros, irradiando una elegancia discreta. «Gracias por venir», dijo en voz baja cuando ella llegó. Jimena se sentó en la banca, dejando un espacio entre ellos. «Tengo curiosidad por saber por qué querías verme», respondió, con voz firme. Esteban inhaló profundamente. Pensó en todos los arrepentimientos no dichos que se habían acumulado en los meses desde su divorcio. «Necesitaba disculparme, de verdad», comenzó. «Te herí de formas que no puedo deshacer. Dejé que el éxito me consumiera, y di por sentada nuestra relación». La mirada de Jimena se desvió hacia la fuente. «Lo aprecio», dijo, pasando los dedos por el borde de su vaso, «pero una disculpa no borra todo». Él asintió. «Lo sé. No espero que olvides lo que pasó ni que me des otra oportunidad. Solo, ya no puedo seguir fingiendo que estoy bien con cómo terminaron las cosas. Verte en la Premier, me sacudió». El silencio se instaló entre ellos, roto solo por el murmullo del agua. Jimena observó su rostro. Recordaba cuando eran recién casados, llenos de sueños compartidos. Pero esos sueños se habían disuelto bajo el peso de la ambición de Esteban. «Ya no soy la misma persona», dijo en voz baja. «He construido una nueva vida. Trabajo con fundaciones, y, bueno, estoy con Marcos». Un destello de celos cruzó por el rostro de Esteban, pero logró esbozar una débil sonrisa. «Parece un buen hombre. Solo quiero que seas feliz, de verdad». Los ojos de Jimena se entrecerraron, insegura de si creerle. «¿Y por qué ahora?». Esteban exhaló, luchando con la verdad. «Porque terminé con Gabriela. Me desperté un día y me di cuenta de que me había rodeado de superficialidades. Me sentía solo en medio de una multitud. Me tomó mucho tiempo ver que estaba persiguiendo algo vacío». Desvió la mirada, con la voz cargada de emoción. «Pero verte, tan plena, tan comprometida con tus causas, me recordó cuánto me alejé de la persona que quise ser». Una tormenta de emociones se agitó en el pecho de Jimena, compasión, cansancio y un duelo que aún no terminaba. Carraspeó. «Esteban, me alegra que estés tomando conciencia de estas cosas. Pero eso no cambia el pasado. No podemos fingir que no vivimos un divorcio doloroso». Él tragó saliva con dificultad. «No te pido eso. Solo quería asumir mis errores, y que sepas que admiro en lo que te has convertido. Si de alguna manera puedo apoyar tu trabajo benéfico, me gustaría hacerlo. Incluso si nunca volvemos a estar juntos». Su voz tembló ligeramente. «Gracias. Eso significa más de lo que imaginas». Por un momento, guardaron silencio, recordando días mejores, antes de la traición, antes del quiebre. Una brisa agitó las hojas sobre sus cabezas, y risas lejanas resonaron desde el otro lado del parque. Finalmente, Jimena habló. «Acepto tu disculpa. Pero estoy siguiendo adelante, Esteban. Con o sin Marcos. Aprendí a sostenerme por mí misma. Espero que tú también encuentres tu propio camino», dijo Jimena con suavidad. Él asintió, los ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Eso es todo lo que quería, una oportunidad de enmendar, aunque solo sea con palabras. Gracias por escucharme». Se levantaron del banco,
los cafés aún intactos. Ella le dedicó una pequeña sonrisa, tenue y nostálgica. «Cuídate mucho». Esteban levantó la mano en un gesto vacilante, luego se giró y se alejó. Jimena lo observó perderse entre la multitud, sin saber si sentirse aliviada o melancólica. El agua de la fuente seguía su danza rítmica, brillando bajo el sol. Jimena exhaló, con el corazón más liviano que antes. Tal vez, por fin, habían obtenido el cierre que tanto necesitaban. Y quizás ahora ella estaba realmente libre para abrazar su futuro, fuera cual fuera el destino. Pasaron semanas, y el dramático encuentro en la premier se desvaneció de la conversación pública. Jimena Peña se sumergió en su trabajo en la ONG, organizando una gala benéfica de alto perfil que prometía recaudar fondos significativos para la educación juvenil. Cada día se despertaba más segura de quién era. Ya no era la ex de Esteban Herrera, sino una organizadora competente y respetada en el mundo filantrópico. Rara vez pensaba en la reunión en West Sand Park, aunque la conversación con Esteban persistía en su memoria. Su disculpa le había dado algo que no sabía que necesitaba: cierre. Ya no era una sombra de culpa ni de dolor. Por primera vez, se sentía verdaderamente libre para explorar nuevas posibilidades sin equipaje emocional. La presencia de Marcos Espinosa en su vida también se intensificó. Seguían colaborando en distintos proyectos, y cada interacción revelaba más de su carácter sincero. Sí, era rico, pero también era íntegro y empático. Siempre que Jimena se sentía abrumada por los detalles logísticos del evento, él estaba allí, con consejos prácticos, una palabra de aliento, o incluso una mano reconfortante sobre su hombro. Poco a poco, la línea entre lo profesional y lo personal comenzó a desdibujarse. El día de la gala llegó. Se celebró en el salón de baile de un histórico hotel, resplandeciente y repleto de filántropos, celebridades e influenciadores clave. Jimena lucía un vestido azul medianoche, el cabello recogido en un elegante moño suelto. Se movía entre los invitados con la seguridad de quien domina cada detalle, la subasta silenciosa, los oradores principales, el servicio de cena impecable. En el escenario, presentó a Marcos para un discurso sobre el impacto de las donaciones estratégicas. Sus palabras resonaron profundamente entre los asistentes, remarcando cómo la riqueza puede ser una herramienta poderosa para el bien social. Al finalizar el programa, Marcos encontró a Jimena entre los invitados y la condujo hacia un rincón más tranquilo, junto a altos ventanales que daban a la ciudad iluminada. «Has hecho un trabajo extraordinario», dijo con voz cálida. «Superamos nuestra meta de recaudación». Ella exhaló, aún con la adrenalina corriendo por sus venas. «Estoy aliviada y feliz. Gracias por tu apoyo. Sin el patrocinio de tu grupo hotelero, no habríamos llegado a estas cifras». Marcos sonrió, dando un paso más cerca. «Hay algo que he querido preguntarte. Cuando todo esto se calme, ¿puedo invitarte a cenar? Una cena real. No una comida rápida entre reuniones, ni algo por trabajo». Sus ojos color avellana brillaban con sinceridad. Jimena sintió el calor subirle a las mejillas. Después del divorcio, había jurado alejarse del romance por un tiempo, temerosa de volver a confiar. Pero Marcos no era Esteban. Estaba allí, frente a ella, con amabilidad genuina, no solo encantó. Se encontró asintiendo. «Me encantaría». La respuesta se selló con una risa compartida, el aire cargado de promesa. Un cosquilleo de emoción se apoderó de su pecho. Quizás, por fin, estaba lista para algo más que camaradería profesional. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Esteban Herrera se encontraba frente a un modesto centro comunitario. Había hecho una donación significativa, de forma anónima, para financiar computadoras y kits de ciencias para niños de bajos recursos. Una causa que, en su momento, él y Jimena soñaron apoyar juntos. Ahora, él la llevaba adelante, solo. Ver a los niños explorar con entusiasmo las nuevas instalaciones le arrancó una sonrisa rara y honesta. Pensó en Jimena, preguntándose si alguna vez se enteraría. Parte de él esperaba que sí. No por reconocimiento, sino por la silenciosa comprensión de que estaba intentando ser el hombre que siempre debió ser. Esa noche, al regresar a su ático, el lugar estaba en calma. Sin fiestas, sin reuniones superficiales. Preparó una cena sencilla,
reflexionando sobre cuánto habían cambiado sus prioridades. Gabriela Piedra ya no estaba. Se había marchado hacia la siguiente escena de lujo, presumiblemente. Y mejor así. Esteban entendió que estar solo no era tan malo, si lograba llenar ese vacío con propósito. Ya fuera mediante voluntariado, terapia o amistades auténticas. Un mes después de la gala, Jimena y Marcos cenaban en una mesa íntima de un pequeño bistró francés poco conocido. A diferencia de las galas, no había paparazzi al acecho, ni decorados opulentos, solo luz suave y cocina excelente. Entre risas e historias compartidas, descubrieron cuán alineados estaban. Desde valores sobre filantropía hasta pasiones personales como viajar o leer. Al salir del restaurante, caminaban tomados de la mano. Jimena sintió una ligereza inundarle el corazón. Ella alzó la mirada hacia el cielo iluminado por la luna, recordando el desamor que alguna vez creyó insuperable. Quizás la vida sí podía comenzar de nuevo tras las decepciones más devastadoras. Allí, bajo el suave resplandor de las luces de la ciudad, comprendió que ya no era prisionera del pasado. Había encontrado un nuevo horizonte, uno moldeado por el respeto mutuo, un propósito renovado y la emocionante posibilidad de que, esta vez, el amor pudiera perdurar. Gracias por acompañarnos en esta montaña rusa emocional de amor, traición y redescubrimiento del propósito. La historia de Jimena nos recuerda que el corazón roto puede ser el inicio de una transformación profunda, que la verdadera riqueza no se mide en cenas lujosas ni en posesiones brillantes, sino en la fortaleza de nuestros vínculos y en la sinceridad de nuestras intenciones. Incluso cuando el pasado irrumpe inesperadamente en el presente, como ocurrió en aquel restaurante fatídico, tenemos el poder de moldear nuestro destino y empezar de nuevo. Si te cautivó la historia de Jimena, Esteban y Marcos, no olvides dar me gusta para mostrar tu apoyo, compartir este vídeo con tus amigos amantes de los dramas conmovedores, y suscribirte a nuestro canal para más historias que exploran las profundidades del amor, la ambición y la redención. Tu participación mantiene vivo este canal. Gracias por vernos y hasta la próxima entrega de Drama Irresistible.